Tercera sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor Presidente Constitucional de la República del Perú y Presidente del Poder Ejecutivo, señor Presidente del Poder Judicial, con vuestra anuencia daremos inicio a la tercera Cátedra de la Corte Suprema de Justicia. Señores autoridades políticas, civiles, militares, eclesiásticas, señores magistrados, señores diplomáticos, digna concurrencia, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer término, las palabras de saludo y bienvenida a cargo del señor doctor Javier Villastein, presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Alan García Pérez, presidente constitucional de la República, señores autoridades todos, público en general, con fecha 4 de agosto del 2009, el año pasado, se creó la Cátedra de la Corte Suprema. El objeto de esta cátedra es despertar y protagonizar cultura desde el Poder Judicial. Es el objeto que catedráticos de primer nivel mundial den y dicten una charla, una cátedra, una conferencia sobre el tema que escojan o sobre el tema que quieran. No necesariamente sobre temas jurídicos. Puede, como en este caso, tratarse de temas históricos. Y en esta oportunidad, a escasos 2 días de cumplir 1 año de la fundación de esta cátedra, tenemos nada menos que al primer mandatario de la República, el doctor Alan García Pérez, quien nos va a tratar un tema en el cual es ducho, lo conoce muy ampliamente porque ha hecho estudios doctorados en esa materia, nada menos que en Francia, es decir, en el escenario mismo donde ocurren los hechos que nos va a narrar el día de hoy el presidente de la República. La importancia del tema tiene que ver con el hecho de que, así, conforme la teoría del caos, el ala de una mariposa en el África influye en todos los continentes del mundo, ¿cómo no un acto de la magnitud, de la trascendencia de la Revolución Francesa tuvo y tiene una influencia en el mundo americano y concretamente en el mundo latinoamericano? De modo pues que sabemos que en 1776 la Revolución Americana, un siglo antes la Revolución Inglesa contra Jacobo I y Jacobo II, luego la Revolución Francesa de 1789, luego el Imperio con Napoleón, y todo eso influye en las guerras americanas y en las independencias. Y posteriormente tenemos la Revolución Bolchevique, 1917, la Revolución Mexicana del mismo año, tenemos luego la del 49 en China y tenemos la Revolución Cubana. Todos esos episodios históricos han influido grandemente en lo que se llama modernamente en llamar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que vivimos hoy surge de todos estos movimientos, como nos lo va a explicar el día de hoy el doctor Alan García Pérez, es su condición de docto en la materia, sin perjuicio de su condición de presidente constitucional de la República. Presidente, le agradezco su presencia, como agradezco la presencia de todos y cada uno de los presentes. Este es un momento importante para la historia del Poder Judicial y, cómo no, para la Cátedra de la Corte Suprema que inauguráramos hace 1 año. Muchas gracias. Seguidamente, señoras y señores, tendremos la exposición del excelentísimo señor doctor Alan García Pérez en el tema La Revolución Francesa
y sus consecuencias en Latinoamérica. Señor presidente del Poder Judicial, don Javier Villestein, señoras y señores, dignas autoridades, cuando recibí la invitación del presidente del Poder Judicial para participar en esta cátedra de la Corte Suprema, actividad que, por cierto, considero muy importante y pedagógica para todo el país, se me propuso abordar este tema que acepté en la lógica de ser un tema simple y bastante conocido por todos los que iban a participar en esta actividad. Quiero, sin embargo, advertir que el tema es de una enorme profundidad y de una gran complejidad, por lo que estoy seguro que ustedes me acompañarán en este esfuerzo de hacer reflexiones, más que afirmaciones, en torno a la Revolución Francesa y a sus consecuencias en Hispanoamérica. Quisiera enmarcar estas reflexiones en una célebre respuesta que el gran dirigente chino Zhou Enlai dio alguna vez, cuando fue interrogado por las consecuencias de la Revolución Francesa. Él respondió muy oriental y chinamente: todavía es muy pronto para saber sus consecuencias. Y en esa expresión está guardado todo el secreto de esta exposición. La Revolución Francesa es un hecho de tal importancia, tal vez similar a la Revolución Cristiana del siglo I o a la Revolución Individualista que Lutero comenzó en el siglo XVI. Es tan importante que sus consecuencias recién pueden ir columbrándose o entendiéndose ahora. Muchos hemos creído entender la Revolución Francesa desde el momento de su realización, pero la verdad es que sus consecuencias estamos aún en el plazo breve de la historia como para entenderlas debidamente. En segundo lugar, quisiera mencionar también una expresión que Nietzsche, el autor de So sprach Zarathustra, había alguna vez dicho como una lapidaria expresión respecto a la Revolución Francesa. Él dijo: los franceses son actores, imitadores, soldados y víctimas de las ideas inglesas, advirtiendo que antes de la Revolución Francesa, el germen de las ideas desarrolladas por la Revolución Francesa existía ya en los movimientos políticos ingleses y en su teoría filosófica y jurídica. Y como veremos ahora, hay mucho de cierto en esto, como también hay mucho de falso en ello. Y en tercer lugar, ubicarnos para entender la Revolución Francesa en el escenario de lo que es una revolución y de lo que es la historia. Cuando hablamos de la historia, ¿a qué historia nos referimos? Acostumbro utilizar el pensamiento de Ferdinand Braudel, extraordinario autor francés, que en su libro El mundo mediterráneo y el Mediterráneo en la época de Felipe II, nos enseñó a distinguir las varias historias o niveles históricos superpuestos uno sobre otro, diciéndonos que en el fondo hay una historia geológica, geográfica, de plazo inmemorial y milenario,
que sobre eso existe la historia de la formación de las naciones y de las grandes civilizaciones, que demora siglos, que sobre eso está la historia que llamaríamos nosotros la historia de las clases sociales, que demora decenios o centurias, y más exactamente y arriba está lo que él llamó l'histoire événementielle, es decir, la historia de los eventos, de los hechos concretos, la historia de los chismes, la historia de los conflictos palaciegos o parlamentarios, la petite histoire. Pero él nos enseñó muy claramente que para entender un proceso y una circunstancia hay que comprender todos estos niveles. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los años 1787, 1788 y 1789 fueron los años más fríos de Europa desde el tiempo de los romanos? Así está descrito en un hermoso texto que se llama La historia del clima desde el año 1000. Y coincidentemente en esos años, 87, 88 y 89, los termómetros, si los había, descendieron a tal nivel que los propios ríos se congelaron y por consiguiente los molinos dejaron de trabajar. Y se produjo la inmensa carestía de los años 88 y 89. Pero ese es un evento extrasocial, es un evento geográfico, geológico. ¿Sabían ustedes que en esos años y desde 1750, una especie de conflicto bipolar de ese siglo, así como Rusia y la Unión Soviética, se producía entre Inglaterra y Francia, y que tras todos los eventos políticos del siglo XVIII y el siglo XIX está ese conflicto bipolar entre Francia y Gran Bretaña? Francia, por ejemplo, ayudando desde 1770 con Lafayette, Rochambeau, a los colonos norteamericanos con ejércitos y con armadas y marinas para la liberación de las 13 colonias. Inglaterra, por su parte, ayudando a los independentistas sudamericanos. Pero todo eso es originado en el conflicto bipolar de dos grandes civilizaciones. Y eso podría ponerse en una capa superior, o mejor dicho, en una de las otras capas históricas, aparte del problema del frío. ¿Sabían ustedes que el haberse inmiscuido en la lucha o en la guerra de liberación norteamericana significó para Francia la crisis económica más grande desde la época de Francisco I, en 1500? 270 años después, la monarquía estaba en bancarrota por haberse inmiscuido en un conflicto al otro lado del mundo, enviando flotas gigantescas, la armada del almirante Villeneuve, por ejemplo, enviando flotas enormes y preparándose contra una posible invasión inglesa en respuesta a la ayuda francesa a las colonias inglesas. El rey Luis XVI, en última instancia, comprometió lo que hoy día sería todo el presupuesto nacional en hacer unas enormes defensas que se llamaron las defensas de Boulogne, que significaban construir en concreto y fierro islas en el Canal de la Mancha para defenderse de un posible desembarco británico. Si él no se hubiera comprometido en eso, no hubiera necesitado convocar a los parlamentos de nobles para pedirles más dinero e impuestos, porque ellos eran, los nobles, los que determinaban las leyes. Y como los nobles le negaron al rey entregarle más impuestos, se vio obligado, a costa de perder su cabeza, a convocar las Cortes o la Asamblea General en Francia.
Y en ese momento, y sin saberlo, desencadenó todo el episodio que terminaría con su pobre y no muy bien provista cabeza rodando por las calles de la Place de la Concorde en París. Es importante recordar entonces estos tres temas para entender las revoluciones francesas. Primero, sus consecuencias no las sabemos ni podremos saberlas en largo tiempo, de manera que no nos esforcemos demasiado en encontrarlas. Segundo, lo que aparece como francés tal vez sea en inglés en el fondo. Y tercero, esas revoluciones son una coincidencia momentánea de algunos temas geológicos, geográficos, de conflictos nacionales con conflictos grupales al interior de un país, Francia, y de la aparición de un evangelio. Atención, nunca ha habido una revolución sin evangelio. No ha habido protocristianismo judío sin ley de 10 mandamientos. No ha habido la enorme capacidad del cristianismo a partir del siglo I sin su evangelio y sin su catecismo. No ha habido revolución francesa sin esa maravillosa síntesis proclamante y poética que se llama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No hubiera habido tantos comunistas y marxistas si Marx no hubiera escrito el Manifiesto Comunista, porque bueno es decir que de 100 marxistas que he conocido en el Perú, 90 nunca leyeron El Capital y se limitaron a leer el Manifiesto Comunista, que es un panfleto de 30 páginas hecho para que entiendan lo que es el marxismo los que no se animaron a leer los 3 tomos del Capital. Pero ninguna revolución existe sin evangelio. Y últimamente una revolución que pretendió serlo a través del señor Fukuyama propuso el evangelio del fin de las ideologías y el fin de la historia, pero la historia ha pasado sobre él y a diferencia de otros evangelios no generó revolución ni tuvo éxito. Me permití, después de hacer estas advertencias, hablar de las revoluciones francesas. Seguramente alguien tomó nota de eso, de qué plural revolucionario habla este hombre. Porque nos hemos acostumbrado, por la lejanía y por el facilismo intelectual, a hablar de la Revolución Francesa. Y de hecho, para quien estudia el devenir de los apenas 10 años, entre 1789 y 1799, encuentra que existen no una, sino varias revoluciones francesas, y esa es la primera tesis que me interesa destacar hoy día. ¿A qué revolución francesa nos referimos cuando hablamos de la Revolución Francesa? En primer lugar, partamos pues de la Bastilla para poner un origen a algo. El pueblo de París reaccionó violentamente cuando fue separado del Ministerio de Economía el señor Necker. El señor Necker, que ni siquiera era francés, sino suizo, había hecho creer al pueblo francés y a sus abogados que de él dependía la solución al problema del clima. Bueno, he escuchado cosas mejores en elecciones nuestras y las estoy escuchando ahora. El señor Necker convenció a todos que podía cambiar el clima y abaratar el pan que desesperaba a los franceses. Y el rey Luis XVI, por un conflicto versallesco, lo despidió. Eso originó que esa noche de junio, no julio, estallara en París un movimiento preinsurreccional reclamando que Necker volviera al ministerio. La respuesta del rey fue de inmediato convocar las tropas alemanas que cuidaban las cercanías de París y encastillarse y enrocarse con tropas alemanas en Versalles, lo que aprovecharon los agitadores, que siempre están presentes, para decir que el rey preparaba la toma a sangre y fuego de París.
y una nueva noche de cuchillos largos en Francia. Francia vivía siempre, es bueno decirlo, bajo ciertos mitos. En 1600 aproximadamente, en el matrimonio de Enrique IV, se invitó a todos los nobles protestantes de Francia que acudieron al matrimonio, y en una sola noche mataron 1.700 nobles protestantes, los nuevos reyes de Francia, que eran reyes católicos. Entonces, la idea de una nueva noche de San Bartolomé hizo pensar a los parisinos ese día que el rey iba a cometer ese estropicio, y allí comenzó el movimiento que llevó a la toma de la Bastilla. Pero, a decir verdad, la revolución comenzó 20 días antes, la movilización de gente. Muy bien, pero tomemos ese punto como partida. En ese momento había rey en Versalles. Había un semiparlamento discutiendo si se reunía en un solo cuerpo o se reunía por castas, religiosos, nobles y abogados, que eran el 74% de los demás representantes. Abogados. Está bien dicho eso aquí podría hacerse una revolución francesa a partir del Palacio de Justicia. Pero había rey, había parlamento, y las cosas no habían ido mucho más allá. Y entonces comenzó la primera Revolución Francesa. ¿Cuál es esta primera Revolución Francesa? Es el esfuerzo de hacer una monarquía constitucional inglesa en Francia. ¿Quién fue el agente de esto? El gran Honorato Enrique Riquetti, marqués de Mirabeau, el gran orador de la Revolución Francesa. Era un hombre de 1,93 m, horriblemente feo, eso rompe la similaridad, con una voz tonante y una extraordinaria capacidad de hablar sin micro y sin pedir silencio. Él fue el que desencadenó la revolución. Él es el padre de la revolución. Pero sus ideas no eran las que hemos heredado como Revolución Francesa. Mirabeau lo que quería era un rey constitucional, soi-disant, algo así como nuestro querido amigo Juan Carlos de España. Un rey constitucional que reine pero no gobierne, al lado de un parlamento que es el que manda. Y en 1791, en 2 años, se expidió una constitución que es la primera Revolución Francesa. Es decir, una revolución liberal inglesa que proclamó la coexistencia de la monarquía con el parlamento, pero asignándole al parlamento un poder supremo y superior al de la monarquía. Esta es la primera revolución liberal francesa, acorde a los principios rusonianos, acorde a los principios volterianos y de Montesquieu, de equilibrio de poderes. Todo estaba allí. Lamentablemente, el rey cometió el grave error de discutir sus derechos y establecer el derecho del veto a todas las leyes del Parlamento, que era veto absoluto. No era el derecho de la observación que tenemos los simples mortales presidentes del mundo, no. Era el derecho al veto absoluto, y además cometió el error de comprar para sí y por dinero los consejos del gran Mirabeau que manejaba la Asamblea Nacional. Y Mirabeau, no por dinero porque lo tenía, sino por su voluntad de estar cerca a la monarquía, porque era un noble de segundo nivel. Mirabeau se convirtió en el consejero secreto a cambio de dinero. Y después de dar la constitución monárquico-liberal de la primera revolución, el rey opuso el derecho al veto, el rey conspiró con las potencias extranjeras, o por lo menos eso se dijo en Francia, para atraer ejércitos extranjeros y volver a asumir toda su fuerza, y lo que es peor, Mirabeau murió. El padrecito Honorato Riquetti, marqués de Mirabeau, murió. Y tras su muerte,
se encontró en un armario del Palacio del Louvre, que entonces eran las Tullerías, se encontraron todos los recibos firmados por él a cambio de aconsejar al rey para algo en lo que él creía, que era la monarquía liberal. Con lo cual se produjo un estallido de protestas y el cuerpo de Mirabeau, que había sido llevado por 1 millón de parisinos a lo que es el Panteón, fue recuperado del Panteón, me imagino en qué estado, año y medio después de su muerte, y fue echado a la fosa común. Pero se le abrió el capítulo a la Segunda Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa fue la Revolución Jacobina, donde los montañeses, los que se sentaban arriba, por eso eran montañeses, o la izquierda, porque se sentaba a la izquierda, tomaron el poder junto a los girondinos, que eran revolucionarios de corazón, pero federalistas de convicción, y no querían a París como centro de Francia. Pero todos votaron una segunda gran constitución, que fue la Constitución de 1793. Esta Constitución de 1793 le dio más énfasis a la Declaración Universal de Derechos Humanos que a la arquitectura constitucional, como lo había hecho la Constitución de 1791. Esta era la segunda revolución. Una revolución, por cierto, cercana al extremismo, pero donde todavía se sentían las voces de los girondinos, especialmente de Burdeos, y del inmenso y extraordinario Georges Danton, ministro de la Justicia, defensor de la Revolución, sucesor de Mirabeau, por sus capacidades atléticas, oratorias, y el gran pensador de esta etapa, la Revolución Jacobina. Esta Revolución Jacobina, como he dicho, levantó y fortaleció el concepto del Parlamento como superior. Es como nuestro primer Parlamento de 1822. Partido San Martín, bajo la sospecha de querer ser el rey José o de traer un monarca extranjero aquí, todo se volvió sospecha, y el gran Luna Pizarro, arequipeño él, nos impuso el concepto del parlamentarismo extremo y nombró, recuerden, una junta gubernativa presidida por el mariscal Lamar, que solo tenía 1 año de patriota y que hasta 1 año antes había sido oficial del rey. Así eran esas épocas, el transfugismo estaba de moda también en esa época, no solo ahora, señores parlamentarios. General Lamar, que estaba en el batallón Numancia, era coronel del batallón Numancia, que en 1821 se pasó completo a las tropas patriotas porque no le pagaron su sueldo. Y asumieron su patriotismo, por cierto, con el entusiasmo de los recién conversos, que es lo que pasa siempre con los tránsfugas, ¿eh? Y entonces, así como aquí tuvimos a Lamar frente a un parlamento todopoderoso, la Revolución Jacobina levantó la idea de un parlamento todopoderoso y enalteció los grandes principios de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero esta es la segunda Revolución Francesa. ¿Qué consecuencias de cuál de ellas quiere usted que le diga? De la primera, de Mirabeau, de la monarquía liberal constitucional, 2 años. De la segunda, entre el 93 y 94, 1 año, la segunda gran revolución francesa, donde todavía Maximilien Robespierre y Danton iban de la mano, o la tercera revolución francesa, que es el terror, cuando, cansados de este escándalo permanente en el Parlamento, el Congreso, el Comité de Salvación Pública, presidido por Robespierre, asume el control de las cosas.
e instaura la dictadura. Y uno podría decir, comienza a traicionar el sentido de la revolución. Asume la dictadura que domina el Parlamento, el Comité de Salvación Pública, con Hebert, Couthon, los grandes guillotinadores de la época. Esta tercera etapa, tercer ciclo, es una tercera revolución. ¿Por qué? Porque enaltece una propuesta que no estaba allí. Ellos vienen de cortarle la cabeza a Luis XVI, al rey por la gracia de Dios, al sucesor de San Luis, el Santo, al crismado por el Espíritu Santo con un aceite que todavía dicen que existe. Lo he buscado para mirar. Le cortan el cuello al enviado por Dios y sustituyen al enviado por Dios por el pueblo como actor histórico. Esta es la importancia de esta tercera revolución, la del terror. A pesar de sus desórdenes, enaltece un concepto arriesgado, pero histórico. El pueblo sustituye a Dios en la conducción de la sociedad. Es decir, nada se hace ya por providencia divina, todo es coalición momentánea o duradera de quienes representan al pueblo o del pueblo directamente. Y esta tercera revolución fortalece y crea en verdad la fuerza de los municipios en Francia. Desconfiando del poder del Parlamento, la dictadura de Robespierre se coaliga con la Comuna de París, que es el municipio. El doctor Castañeda de la época está al frente de la Comuna, y hay muchos Castañedas en Francia que toman la bandera revolucionaria y la presencia directa del pueblo a través de asambleas. Esta es la tercera revolución. En la primera de Mirabeau esto no existía. Mirabeau es noble. Los nobles participan con el rey en la monarquía ilustrada, constitucional. En la segunda son los abogados y los conductores políticos los que mandan. Danton, Vergniaud, Robespierre. En la tercera, con el Comité de Salud Pública, de Salvación Pública, son las masas, como dicen en algunos partidos, las bases, las que mandan. Pero naturalmente todo eso va a dar paso a una cuarta revolución francesa, y tal vez la más importante y la que también tiene que ver con Hispanoamérica de ese momento y con la América Latina de hoy. Y se llama la fase expansiva de la revolución a través de Napoleón. Producido el desorden general, siempre las sociedades piden un Napoleón que la salve. A veces son Napoleones como el Corso francés, a veces son Napoleones de bolsillo. Y cada uno llega con diferentes motivaciones a su cargo de Napoleón. Pero ya verán cómo terminan siempre los Napoleones. Entonces, la cuarta revolución francesa, que se enfrenta al desorden de las comunas, de los municipios, de la dictadura cruenta, terrorífica, que ha decapitado decenas de miles de personas en Francia, es la revolución del señor Napoleón. Napoleón se da cuenta que Francia está aislada y propone llevar los conceptos y los códigos franceses al exterior. Napoleón o Francia tienen por vecino a una España en la que todavía existe la Inquisición, una España en la que todavía existen los privilegios señoriales, la diferencia entre nobles y aldeanos, cuyos descendientes ahora son nobles cuando viajan a países de América Latina. Pero Napoleón lo que propone es llevar más allá de las fronteras de Francia las ideas de la revolución. En el fondo también lo que quiere es afirmar un imperio para nombrar a su hermano José, rey de Francia, a su hermana reina de Nápoles, a su otro hermano, en fin, rey de los países nórdicos, y poner sus emperadores de reyes en todas partes, que ese es el enorme pecado napoleónico, ¿no? Porque era de origen muy humilde y tenía que compensar eso en su grandeza de emperador. Pero Napoleón lo que trae es el concepto fundamental
de que la revolución no puede caer en el desorden y la revolución necesita una unión con el pueblo que se exprese en una persona. Y casi estamos de vuelta a la monarquía, pero con ideas modernizantes y con respeto a la propiedad. De todo este escenario que hemos visto, las 4 revoluciones francesas sucesivas, nos queda un recuerdo vago. ¿Qué cosa es la revolución? De las 4, ¿qué podemos tomar? Primero, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nadie negó, ni siquiera Napoleón. Segundo, el Parlamento como fuerza fundamental, por encima del rey, por encima, teóricamente, del propio emperador. Tercero, el concepto de la propiedad como derecho personal. Y cuarto, la libertad como ejercicio. Esto es lo que propone Francia al mundo a través de sus 4 revoluciones sucesivas. Ahora bien, ¿cómo estas 4 revoluciones o esas ideas y a través de qué llegan a América Latina? Recién comienzo a contestar la pregunta que se formuló. Llegan a través de varios caminos. Ustedes saben que en el Perú el evangelio de la revolución, es decir, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, era virtualmente desconocida. Era el país donde menos se conoció este pequeño panfleto maravilloso, que es el evangelio y que obviamente cuando lo lee alguien se siente poseído de una fuerza histórica universal. Pero en el Perú, si no me equivoco, fue José Eusebio de Llano Zapata, autorizado por la imprenta para imprimir temas como La Vide, que edita la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, regala los 2 primeros y cuando va a vender el tercero decide prudentemente destruir todo lo que había impreso. Esa es historia. Eso no fue así en Colombia de hoy, donde Nariño tradujo, donde Camilo Enríquez en Chile difundió como un evangelio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o como en Argentina de hoy, que era un pequeño pueblito entonces, donde Mariano Moreno, representante de los hacendados, también distribuía como un panfleto la Declaración de los Derechos del Hombre. Aquí fue muy poco conocida la Declaración de los Derechos. Pero, ¿cómo llegó la revolución? ¿A través de quiénes? ¿A través de quién? Primero, el gran recipiendario de la Revolución Francesa es un hombre junto al cual Bolívar, como intelecto, palidece, y se llamó Francisco de Miranda. Nosotros desconocemos a Francisco de Miranda porque la gloria de Ayacucho sepultó a Francisco de Miranda. Pero el americano más universal de todas las épocas fue Francisco de Miranda. Miranda, a diferencia de Bolívar, que balbuceaba el francés, hablaba 7 idiomas, entre ellos el ruso. Miranda comenzó su vida como soldado luchando por la independencia norteamericana, en Pensácola, que hacía un caraqueño metido en la lucha de la revolución, pero a favor de los colonos independentistas. Primero. De allí pasó sorpresivamente a Francia. Y en Francia no solo fue un observador de la revolución, fue general de la Revolución Francesa. Eso se llama un hombre universal y grande. Yo he estado en los llanos de Valmy,
donde el ejército popular francés, al mando de Kellerman y Miranda, derrotaron al ejército monárquico de toda Europa, encabezado por los prusianos, y salvaron la Revolución Francesa en 1791. Miranda, general de la Revolución Francesa, general del Ejército del Norte, al cual, sin embargo, después los jacobinos acusaron y encarcelaron. Y entonces el gran revolucionario francés se volvió un temeroso del desorden y de los jacobinos del mundo. Y veremos qué ideas trajo de la Revolución Francesa. Pero no interrumpamos la biografía de Miranda. Miranda siguió su camino y llegó a ser coronel del ejército ruso, protegido del príncipe Potemkin, y según sus 22 volúmenes maravillosos de autobiografía, amante de Catalina la Grande, el general Miranda. Y finalmente Miranda era el hombre de confianza del gran ministro inglés Pitt, Jeremías Pitt, el ministro que impulsó la revolución latinoamericana poniendo a Inglaterra detrás. Miranda fue el que convenció a todos estos, inclusive quiso armar un ejército ruso para venir por el otro lado del mundo a hacer la independencia de América. Ese es Miranda, el grande, inmenso. A su lado, el general Bolívar es un general con suerte y constancia, pero las páginas escritas por Miranda, el conocimiento del mundo de Miranda, los idiomas de Miranda y la admiración rendida, gran maestre de las logias masónicas de Francia. ¿Qué más? Un caraqueño, medio mulato, aunque rubio de pelo, hijo de canario con criolla caraqueña. Él fue todo eso. Y Miranda fue entonces el gran personero de la revolución. Miranda, como les he dicho, fue general de la revolución, pero sufrió en carne propia casi la guillotina, porque sus jefes se pasaron al lado alemán. Kellerman y Dumouriez se pasaron al lado alemán, amenazados por los jacobinos. Miranda no se pasó, volvió a París y lo encarcelaron y tomó terror al terror, terror al desorden. Y entonces cuando él viene a América en 1806, trae la versión de la última revolución francesa, trae la versión napoleónica de la revolución. Muy bien a la modernización, muy bien a la independencia, pero bajo un monarca. Y permítanme abrir un paréntesis para que vean lo inmenso de este hombre y lo poco informados que a veces somos. Miranda desembarca en 1806 con estudiantes y bodegueros de Nueva York, a los que ha enganchado como soldados pagados para hacer la independencia de Hispanoamérica. Los primeros mártires de la independencia de Hispanoamérica son unos norteamericanos que vinieron de casualidad, estudiantes de la Universidad de Nueva York y bodegueros de Nueva York, que se enteraron que venían a hacer la revolución de la libertad de América cuando ya estaban embarcados. Con ellos desembarcó en Ocumare, cerca de Coro, en Venezuela, y proclamó algo que nos interesa mucho a nosotros. Proclamó la independencia desde el Mississippi, porque todavía México era dueño hasta el río Mississippi, no le habían quitado Texas, y la Luisiana todavía no había sido vendida por Napoleón. Proclamó la independencia desde el Mississippi hasta Chile. Es el gran integracionista, sin saberlo. Pero en segundo lugar levantó una bandera. ¿Qué bandera? Una bandera de 7 colores. Miranda se presentó en Ocumare con una bandera de 7 colores, los colores del arco iris. ¿Y qué propuso Miranda? Que toda esa vasta tierra fuera gobernada por un inca, descendiente de la casa de los incas.
y que el Parlamento fuera un consejo de caciques, donde el presidente del Parlamento fuera el cacique del Cusco. Sí, señor. No solamente el americano más universal de la historia, sino el peruanista más grande que ha tenido la historia. Miranda propuso esto. Lamentablemente su expedición de norteamericanos fue diezmada y 20 pobres norteamericanos pagaron en la horca el precio de haber seguido a Miranda. Miranda partió de nuevo en 1806 desde este primer impulso de libertad, pero dejó esta idea. Por eso, queridos amigos, de los 7 colores del arco iris, como diría cualquier pintor, hay colores básicos. Está el azul, está el gualda o amarillo y está el rojo. Esos son los colores de Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Qué les parece? Ellos tienen los colores del Tahuantinsuyo que reivindicó Miranda. Nosotros tenemos los colores de Castilla la Vieja, porque el regimiento, el último en el que sirvió don José de San Martín, era el regimiento de Talavera de la Reina, de blanco y rojo, para que se entere el señor. Por consiguiente, nosotros somos todavía castellanos, para que se enteren algunos que les gusta la historia. Cuando Hernando Pizarro en 1542-46 levantó su bandera de los encomenderos, levantó la bandera blanca y roja, los colores de Castilla, como primera bandera del Perú. Y 3 siglos después, don José no es que durmió y vio a los flamencos de blanco y rojo, todos estos cuentos, sino que venía de un regimiento de blanco y rojo y nos puso de blanco y rojo. Después alguien añadió una estrofa apócrifa al himno y nos dejó humillados y con la cerviz agachada durante 2 siglos, hasta que por fin hemos despertado de eso. Pero Miranda, este hombre extraordinario, nos trajo la versión de una de las 4 revoluciones. Repitamos: la revolución liberal de la monarquía constitucional a la inglesa, Mirabeau; la revolución jacobina con el Parlamento Supremo y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; la revolución del terror y del desorden, que es el pueblo en las calles; y la revolución llevada a toda Europa por Napoleón, que es la revolución del orden, de la modernidad. Es una dictadura ilustrada. Lo que trajo nuestro gran amigo fue la última de estas 4 revoluciones. Él no trajo nada de lo anterior porque estaba curado de espanto del desorden. Para ir prontamente, naturalmente, él salió años después, cuando la Junta de Caracas declaró la independencia, que eso sí la declararon rápidamente. Bolívar trajo a Miranda porque lo admiraba. Miranda lo nombró a Bolívar jefe del regimiento que cuidaba Caracas en las cimas, en un fuerte. Bolívar permitió que los prisioneros del fuerte tomaran el fuerte. La revolución se precipitó y Bolívar, para curarse de esto, entregó al gran Miranda a los españoles a cambio de recibir su pasaporte para salir de Caracas. Es la hora negra de Bolívar, entregar al gran Miranda, que terminó muriendo en Cádiz, en el cuartel de la Carraca, en Cádiz, con una argolla de hierro atada a la pared en 1814. Yo lo he visto. Así murió el gran Miranda, entregado por su mejor discípulo. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, este es el primer medio de conexión de la Revolución Francesa a través de un gran personaje. El segundo medio de penetración de la Revolución es esta Declaración de los Derechos del Hombre. Es como cuando uno, y era joven, a los 13, 14 años, uno leía el Manifiesto Comunista y parecía la verdad por excelencia de la historia. Y uno debía estar dispuesto a luchar porque lo que eso señalaba, la verdad, era inflamante de corazones adolescentes.
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ahora usamos día a día, está en nuestro lenguaje, está en nuestra cuna. Ya no la entendemos, ya no la escuchamos, pero para quien no la escuchó, en 1790 o en 1800 debió ser un mensaje inflamatorio, extraordinario. Bueno, en América hubo revolucionarios que solo se dedicaron a distribuir. Ya he mencionado que en nuestro país hubo mucho retraso en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en Colombia, el prócer Nariño, que compartió con Miranda cárcel en Cádiz, pero no murió, él volvió después, en triunfo. Nariño se dedicó a distribuir su propaganda. Camilo Enríquez, un sacerdote, sacerdotes estaban ahí predicando la revolución. Lo hacía en Santiago de Chile, agitando las multitudes. Mariano Moreno era secretario de los hacendados en el Tribunal del Consulado de Buenos Aires, era un gran, y presumiblemente entre nosotros, don Francisco Javier de Luna Pizarro, sacerdote arequipeño, era uno de los que comentaba, mencionaba y leía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero esta declaración sí tuvo una enorme importancia por una razón: es el discurso de la modernidad, es el discurso de la revolución. Y a veces la gente repite los discursos, pero no hace la revolución, como lo demostraré en una reflexión final después. Entonces, este fue el segundo medio de ingreso de la Revolución Francesa. Un tercer medio de ingreso fue indirecto, pero el desencadenante de la independencia de América. Y ha dicho que en Francia, de la revolución liberal, la revolución jacobina, la revolución del terror y el desorden, y la revolución de la expansión hacia Europa con Napoleón. Pero Napoleón avanza sobre España, ocupa España porque la considera un país bárbaro y quiere liberarlo con los principios de la revolución y de paso hacerse emperador allí también. Pero el fondo altruista que nunca hay que perder en todo político quería modernizar España, quería. Y los españoles se dividieron. Había defensores de España tradicional y había los josefinos, que eran los partidarios de José Bonaparte, que fue nombrado rey en España. Y mientras los reyes de España huyeron, abdicaron, Carlos IV le entregó su corona a Napoleón, y su hijo, Fernando VII, se reunió con Napoleón y le entregó también su corona, su herencia, aterrados ante esta persona bajita pero genial. Mientras ellos hacían esto, los españoles, que tenían una fuerza municipal enorme por tradición, los cabildos, comienzan la revolución de la independencia española, que es el preámbulo y el capítulo previo a la independencia latinoamericana. Quienes nos enseñaron el camino de la independencia fueron los españoles con su guerra de la independencia contra Francia y Napoleón. Ese famoso alcalde Palafox, ese famoso alcalde de Móstoles, que comienza el 2 de mayo de 1808, el enfrentamiento contra los franceses, originan sin saber lo que iba a ser el cambio de este mundo. Napoleón invade, exila y toma presos a Carlos IV y a su hijo Fernando VII. Y en España todos se preguntan, ¿a quién obedecemos? ¿Obedecemos al rey? Ya no está. ¿Obedecemos al rey francés José Bonaparte? No, porque no tenemos juramento con él. Nos obedecemos a nosotros mismos. Fíjense, y por defenderse de la Revolución Francesa que viene con Napoleón, asumen la Revolución Francesa en su esencia, la esencia de la libertad de los cabildos y municipios. Y sobre los cabildos y municipios se forman las juntas, digamos, regionales, para hablar en términos peruanos. La Junta de Asturias es la primera, después la de Castilla, la de León,
Aragón, se forman las juntas. Las juntas crean una junta suprema que preside el gran conde de Floridablanca. Utilizo detalles porque estaba Vicente Ugarte del Pino, el gran españolista nuestro. Y cuando avanzan los franceses, Floridablanca se ve obligado a renunciar y deja todo en manos de un consejo de regencia. Y España se ve reducida a 10 kilómetros cuadrados de tierra en la isla de León, fuera de España. Ahí está el poder político español y los franceses ocupan toda España. Y este Consejo de Regencia, como último recurso, decide convocar las Cortes Generales y genera la Revolución de Independencia de América. Porque al convocar las Cortes Generales en 1810, que van a dar la gran Constitución Liberal de 1812, este Consejo de Regencia desencadena todo lo que va a terminar en los llanos de Ayacucho. ¿Por qué? Porque cuando se forman ante la invasión francesa las juntas de Asturias, etcétera, la noticia hace que aquí se formen las juntas de Buenos Aires, la junta de Charcas, la junta de Quito, que se llaman juntas conservadoras del poder de nuestro señor don Fernando VII. Así se llaman. No son independentistas. Solo Caracas, extrañamente, es independentista de frente. Se forman las juntas, se acreditan representantes a las Cortes de Cádiz. De acá van Ramón Feliú, Blas Ostolaza, etcétera, etcétera. Y allá se da una constitución que es una copia, mutatis mutandis, de la gran Constitución de 1791 de Francia. Es la traducción de la Constitución de 1791, con un monarca constitucional, limitado por poderes modernos y populares del Parlamento, y limitado por la ley. Esta es la revolución de 1812 a través de la Constitución liberal. Ciertamente, después de todo lo que hizo el pueblo español por él, vuelve en 1814 Fernando VII y lo primero que hace es abolir la Constitución liberal y proclamar el absolutismo divino de nuevo. Todo esto genera en los ejércitos españoles que hay aquí, donde hay masones, hay liberales, también hay nobles y tradicionalistas, generan grandes conflictos. Es el caso de Pezuela y la Serna, es el caso de Olañete y Valdés. Unos son masones, otros no, otros creen en Fernando VII, otros creen en las Cortes de Cádiz. Todo esto va a desordenar. Pero Napoleón, al ingresar a España, desorganizó toda América y toda España. Creó las juntas que a su turno crearon los países. En Argentina, en el Perú, donde no hubo junta. Nosotros siempre vamos a la saga. En Venezuela, en Colombia, en todas partes se crearon juntas. Solo en Lima no se creó una junta. Entonces, los hechos se producen como consecuencia de esta cuarta revolución francesa que llega hasta España y que obliga a los españoles a asumir la revolución francesa en defensa de su país ante la revolución napoleónica. La historia es paradojal, la historia es siempre contradictoria. No es la primera vez. Cuando los romanos se tomaron para ello Grecia, se adueñaron del territorio, pero Grecia se adueñó del cerebro romano y les metió todos los dioses griegos en el cerebro. Y les metió toda la cosmogonía, como dicen ahora. Entonces, los hechos históricos son siempre ambivalentes y complejos. No es tan simple como dicen algunos, por acá, por allá. No les crean, no saben historia. Este es entonces, a través de Miranda, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y a través de las juntas que comienza a producirse el gran fenómeno revolucionario en América Latina, aplicando los principios de la Revolución Francesa, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hay un pequeño detalle
que pondría al lado de estos tres grandes temas, de cómo ingresó, al lado de Miranda, al lado de las juntas y al lado de la declaración. Hay una islita pequeña que se llama, bueno, una media isla que se llama Haití. Cuando los franceses en 1789 declaran los hombres son libres y nacen iguales y nadie puede privarlos de su igualdad, entonces la isla francesa de Haití, que tiene 2 millones de esclavos, proclama su independencia y la abolición de la esclavitud en el día. Naturalmente, la Asamblea Constituyente francesa dice, oiga, yo proclamo ideas, pero no quiero quitarle a los franceses, a los colonos franceses sus esclavos. Y envían ejércitos para terminar con la revolución de los esclavos negros en Haití. Estas son las paradojas de la historia. Pero, curiosamente, allá en Haití hay una inmensa influencia de la figura de Napoleón. Después de haberse proclamado independientes, van a tener un gobernador. El primero es Toussaint Louverture, que es un gobernador elegido por la gente. El segundo es un gobernador vitalicio, Dessalines. Y el tercero es un emperador o presidente vitalicio, Pétion. Y la importancia de esto es que en pequeño están tomando todas las ideas, ejemplos buenos y malos de la revolución, pero van a servir, curiosamente, como pivote cuando Bolívar sale en una de sus expediciones con 10 hombres que le quedan. En un pequeño barco llega a Haití y el presidente vitalicio Pétion es el que le da dinero, armas y barcos para volver a Caracas. Bueno, es la historia y cómo la revolución ha ido creando condiciones en todas partes. Muy bien. Si yo tuviera que decir entonces, ¿qué cosa es la revolución? De todos estos hechos que son varias revoluciones, diría que la revolución es en principio, la reivindicación de la fuerza parlamentaria, en segundo lugar, la reivindicación de la presencia del pueblo en la historia en lugar de la providencia divina, en tercer lugar, la presencia de un evangelio inmortal, que es el de los derechos del hombre y del ciudadano, y en cuarto, la defensa de la propiedad como un derecho material esencial de las personas. Porque hay derechos espirituales, la libertad, y hay derechos materiales. Yo tengo mi casa, yo tengo derecho a dejar a mis hijos esto. Eso es lo que reivindica la revolución, grosso modo. Quisiera hacer algunas reflexiones ya de tipo político de la revolución y las revoluciones universales. Primero, estoy de acuerdo con Zhou Enlai. Eso suena fuerte. No se puede decir cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa. Falta mucho para que sepamos cuáles son las consecuencias. ¿Por qué? Permítanme hacer una digresión filosófica. La Revolución Francesa lo que plantea son grandes orientaciones por las que el ser humano tiene que luchar. Libertad, igualdad, fraternidad, propiedad. Y esos conceptos pueden ayornarse con el paso del tiempo. ¿Cómo es la libertad? ¿Qué es la propiedad? Entonces son conceptos que permiten una pluralidad de contenidos dentro de sí. Por eso dura la revolución. Todos los que han querido hacer revoluciones señalando fines cerrados, inevitables y necesarios, han fracasado. La revolución lo que nos dice es, luche por la libertad, que el mundo sea libre por la voluntad de usted o de las sociedades y los pueblos. La Revolución Francesa nunca dijo, el comunismo científico es el fin inevitable y material de las contradicciones de las sociedades. La diferencia entre la gran propuesta de la Revolución Francesa es que es abierta, en tanto que la gran propuesta del socialismo marxista del siglo XIX es que es cerrado. ¿Qué nos dice el marxismo del siglo XIX?
En un comienzo no había propiedad y había comunismo primitivo. A renglón seguido, la sociedad se divide contra sí misma y hay amos y esclavos. Más adelante, por el desarrollo de las fuerzas técnicas, hay siervos y señores. Y con la aparición de la máquina, hay capitalistas y proletarios. Pero necesariamente la acumulación excesiva en manos de los capitalistas y la miseria de los proletarios conduce a la eliminación de la propiedad y por consiguiente conduce a la abolición de las clases. Hacia eso vamos, es un hecho necesario. Todo el que en la historia ha dicho eso se ha equivocado. La historia no tiene un fin inevitable, la historia es lo que nosotros queremos que sea. La historia es lo que nosotros, el ser humano, puede construir. De lo contrario, el ser humano sería un ser inerte que espera que se cumpla, pues, este vaticinio de llevarnos a todos hacia el comunismo universal y científico. Por eso dura la revolución, porque sus conceptos son abiertos. Y la revolución sigue ganando batallas porque está viva. No, murieron sus protagonistas, decapitaron a Danton, el gran crimen de Robespierre. Y murió Robespierre también, víctima de su intemperancia. Pero la revolución sigue viva, porque la revolución viene de ganarle a su adversario. La Revolución Francesa ha derrumbado la Unión Soviética, sí señor. Eso no lo vemos nosotros ahora, porque creemos que la revolución ocurrió hace 2 siglos. Sus conceptos le ganan a sus antagonistas. Y hoy, que la tecnología nos permite comunicarnos, enviarnos millones de datos en segundos y estar multiinformados y ser más libres, la presencia de la opinión de los pueblos está impulsada por estos medios nuevos, técnicos, y por consiguiente se abre un capítulo nuevo para conceptos como los de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, propiedad. Por consiguiente, uno, todavía es muy pronto para saber cuáles son las consecuencias. 2, ¿tuvo efectos en la independencia de América? Sí. En la historia todo tiene efectos sobre todo, de eso sí estoy seguro. Todo tiene efectos sobre todo. Y tuvo efectos a través de Miranda, a través de las Cortes, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a través de Petión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permítanme decir, la emancipación o independencia de América, todavía no puedo decir qué consecuencias ha tenido o va a tener, porque continúa. Es muy simple. ¿Para qué se emancipan unos pueblos? Para encontrar un sitio en el mundo. Y nosotros estamos todavía a la búsqueda de ese sitio. De manera que los 2 procesos continúan abiertos, buscando su perfeccionamiento a lo largo del tiempo. Primer tema. Segundo tema. Y una enseñanza de la revolución y de otras revoluciones. Ya hagamos artesanía política de análisis. Algunos tienen la idea de que el pueblo de pronto irrumpe el pueblo y crea las revoluciones. No hay cosa más falsa. Porque el colectivo no se mueve si no existe una élite. Y en eso recuerden siempre al gran Wilfredo Pareto, el padre de la teoría de las élites. Hay una hermosa frase que dice: la historia es un cementerio de élites que se sustituyen unas a otras permanentemente. Es la élite la que convoca la revolución, una élite preexistente. Mira, les voy a contar un detalle para que vean a qué llamo élite. Cuando el rey comete el gravísimo error para pedir impuestos, de convocar a los estados generales o al gran parlamento francés y convocar al pueblo, comete 2 errores terribles. Pobre rey. Por eso dice: Dios ciega al que quiere perder. Y yo cuando escucho y veo algunas cosas digo, Dios ciega al que quiere perder, lo veo. Y me río mucho. Después dicen: ¿es soberbio? No, leo historia. El rey, cuando no le dieron dinero para seguir su expedición militar contra Gran Bretaña,
Se peleó con los nobles, error gravísimo, y convocó a los abogados y al pueblo junto a los nobles. Segundo error atroz. Pero un tercer error más dramático del rey, pues ya en la desesperación del que está ya afiebrado, cegado. Uf, ¿cómo ve uno en este tiempo tanta gente así? Da pena. El rey, a la hora de convocar a los estados generales, le pide a cada municipio, hay 72.000 aldeas en Francia, le pide a cada aldea que le escriba una carta diciéndole qué abusos recibe y qué le falta. Y sin darse cuenta, hace conscientes a las aldeas de los abusos en los que viven y del derecho a pedir mucho más de lo que les han pedido. Yo me he entretenido mucho en el Archivo Nacional de Francia, viendo salones más grandes que este, llenos de los cahiers de doléances, se llaman, los cuadernos de quejas. El pobrecito, este caballero, no era muy inteligente concibió su primer hijo después de 7 años de matrimonio, ¿no? Y con grandes problemas, sometido a operaciones. El rey originó que de todas las aldeas de Francia le mandaran un papel con quejas, cuadernos de quejas. Y originó que se sumaran todas esas quejas y se hiciera una queja nacional contra él. A ver, por consultar. Así como las Cortes de Cádiz a su turno dijeron, convoquemos la corona en desgracia, dijo, convoquemos a las Cortes y a esos americanos, y les dieron la idea de crear juntas y de crear repúblicas. El pobre rey también creó, se peleó con los nobles, convocó la Asamblea General del Pueblo y en tercer lugar le pidió a cada aldea que le diga qué le duele. Me duele la cabeza, la culpa la tienes tú, los zapatos me quedan chicos, la culpa la tienes tú. Bueno, se puso de blanco de todo y perdió la cabeza. Cuando uno dice, ¿quién convocó al pueblo a la revolución? El rey. El rey lo convocó antes que se supiera quién era Mirabeau, Danton, a esto de 2 años antes. Ya el rey estaba diciéndole a todos, écheme la culpa de todo a mí. Como dice el bolero, échame la culpa de todo. Así decía el rey. Bueno, después apareció naturalmente los activistas de la revolución que le dan un sentido, pero él convocó el escándalo. Y lo mismo hizo la corona española convocando a las Cortes de Cádiz. En tercer lugar, volviendo a las élites, ¿quién hace la revolución? El pueblo pobre de París, las pescadoras, los carpinteros de la calle Saint-Antoine, los artesanos. No. Ellos son el coro que grita cuando hay algo bueno. Los que hacen la revolución son los nobles primero y después los abogados, que son los escaladores sociales del momento. Están escalando en el nivel social, los abogados, ¿no? Todos son abogados. Danton, Robespierre, el abogado de Arras, ¿no? Tenía un estudio chiquitito. Ahí está todavía el estudio de Robespierre, en la plaza de Arras. Entonces, fíjense un detalle, una imagen. Se convoca la asamblea o los estados generales de Francia, y entonces se sientan a un lado, ustedes saben eso por historia académica, los sacerdotes, se sientan los nobles, y se sientan el pueblo, el tercer estado del abate Sieyès, ¿no? Se siente el pueblo. Todos eran abogados, todos. Lo primero que dicen los del pueblo, pero ahí hay un problema. Acá están los sacerdotes, acá están los nobles, y allá están los plebeyos abogados, nosotros. Pero ha habido 2 o 3 nobles que se han pasado de aquí a allá, con un ánimo demagógico extraordinario. Uno de ellos es el marqués de Mirabeau. Mirabeau es un hombre que es hijo del conde Mirabeau, un hombre rico, poderoso, pero que no quiere a su hijo, tal vez porque es un hombre muy feo, picado de viruelas. Mirabeau, enorme, ya les he dicho,
1,93 m, picado con viruela, pero elocuente, extraordinario. Y como él está preso en la Bastilla por orden de su padre, no se sienta con los nobles y se va al tercer estado, al estado llano plebeyo. Muy bien, el estado llano, instigado por él, dice: ¿y por qué nosotros, que somos el 90% de Francia, tenemos que ser aquí solo el 30% de la asamblea? Primer problema. Pedimos que los votos sean iguales y nos juntemos. Los otros rechazan. Los prelados y sacerdotes y los nobles rechazan. Y van donde el rey, que está al frente. Porque la asamblea está en el Sheraton y el rey está aquí en Versalles, a 300 metros. Y el rey ordena que el marqués Lebré vaya con unas tropas a disolver la asamblea. Pero no se da cuenta que el marqués Lebré es un hombre que tiene 22 años y es un noble provinciano sin importancia, que va con tropas y ordena: disuélvase la asamblea. Y de pronto se para un gigante que es noble y con más nobleza que él y le grita la famosa frase: dígale a su amo que de aquí no saldremos sino con las bayonetas en el vientre. Y Lebré, en vez de ponerle las bayonetas en el vientre, dice: voy a consultar. Y se va a Versalles y se acabó. Comenzó la revolución. Ese fue el acto por el que comenzó la revolución. ¿Quién lo hizo? Un noble contra los nobles. Mirabeau. Entonces, esas élites preexistentes son las que hacen siempre las revoluciones. En Rusia, por ejemplo, cree que el pueblo tomó el poder. ¿Cuál pueblo? El 1% sabía que había un movimiento revolucionario, el 1%. Un pequeño grupito dentro de ese 1% eran los revolucionarios profesionales de Lenin, que aprovecharon que el año 17 fue el año más frío desde 1850, igualito que en la Revolución Francesa, y que había carestía general de alimentos y guerra con Alemania. Pero Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, no era un pescador de la calle Sant-Antoine ni del Mercado Central, no señor. Era un burgués de alta burguesía. La madre era una mujer rica en gemas y joyas, que entregó todas por salvar a su primer hijo, que fue colgado por ácrata, por anarquista. Entonces, recordemos siempre que son las élites las que generan estos temas, y no como sueñan algunos, que con la fuerza de sus discursos movilizan al pueblo y están como Moisés al borde del mar: ábrete mar, y el mar no se abre nunca, y pasan a la historia haciendo un gran ridículo. En cuarto lugar, quisiera mencionar la serie de errores, ya los he dicho, los gastos de Luis XVI, metido, así como un amigo mío, muy amigo y que nos hizo mucho bien en el tema del Tratado de Libre Comercio, pero se metió en un lío en Irak que cuesta cientos de miles de millones de dólares y que está al origen de la crisis que estamos viviendo, pues por favor. Cuando usted hace lo que se hizo entonces, con razón o sin razón, usted tiene una consecuencia económica que tiene una consecuencia política. ¡Pum! Elegido el señor Obama. Bien fácil. El señor Luis XVI se metió en la guerra con Gran Bretaña, en Norteamérica y frente al Canal de la Mancha, y terminó sin cabeza. Errores inmensos. Un quinto punto es muy importante. Yo les recomiendo la lectura de un texto que se llama El viejo régimen y la revolución, l'Ancien régime et la révolution. Es un texto de Alexis de Tocqueville, el padre de la sociología francesa. Alexis de Tocqueville analiza cómo estaba Francia en el momento de la revolución, y lo analiza como un periodista, con datos y cifras, y llega a la siguiente conclusión. A ese pobre hombre le cortaron la cabeza
a nombre de unas ideas que todas ya eran realidad. Cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI el 3 de enero de 1793, exactamente, y a la pobre reina al año siguiente, en enero del 94, pero cuando le cortaron la cabeza ya no existían privilegios señoriales, ya no existían limitaciones de comercio, ya no existían limitaciones de ejercicio profesional, porque a lo largo de los siglos, 1600, comienzos del siglo XVIII, 1700, hasta Luis XV, había limitaciones al ejercicio profesional. Doctor Sibina no hubiera podido ser abogado fácilmente, porque no es noble, ¿o sí? No es noble. Entonces, nadie hubiera podido ser abogado, había limitaciones al ejercicio profesional. Todo eso lo fue retirando la misma monarquía. Y resulta que cuando le cortaron la cabeza, digamos que el 80% de lo que pedía la Revolución Francesa ya estaba hecho materialmente. Faltaba quitarle el título a los nobles y quitarle sus bosques, que ese fue el gran problema, para sacar leña de ahí, ¿no? El pueblo creía que los nobles tienen la leña en sus bosques, que utilizan para cazar, y nosotros sufrimos frío porque la leña la tienen, ¿no? Es como la discusión del gas, pues, ¿no? Así le hacen consentir a la gente muchas cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la tesis? La política teatraliza cosas que ya están hechas. Es decir, la inmensa mayoría de las demandas revolucionarias ya estaban en cumplimiento, pero había que cortarle la cabeza al rey de todas maneras. Había que teatralizar el asunto, tal vez bien, para que no vuelvan más. Como hicieron con el pobre señor Ceausescu. Ya estaba derrotado, hay que fusilarlo por si acaso. No quiero seguir otros ejemplos. Pero eso es muy importante para saber cómo la Iglesia teatraliza estos temas. Finalmente, quisiera mencionar en 3 elementos. Hay un autor porque esta es una cátedra, permítame usted que esté haciendo profusión de autores y de recomendaciones. Pero si alguien quiere entender la historia, yo les recomiendo simplemente leer un libro que se llama La Historia Universal, de Polibio. Polibio fue un esclavo griego que en el año 212 a.C. fue capturado y llevado a Roma. Y allí escribió, con toda su ciencia y aprendizaje griego, una historia universal diciendo algo extraordinario. Fíjense, durante mucho tiempo, influidos por el economicismo marxista y liberal, que es muy economicista y liberalismo también, materialista, nosotros decimos que la economía es la que manda y los sistemas políticos obedecen. Traducen lo que pasa en la economía. Polibio dijo no. Polibio dijo, los sistemas políticos solos se mueven, sin necesidad de ver las cosas económicas. Y dijo lo siguiente, sabio y extraordinario. Cuando hay un rey bondadoso, un rey bueno y amado por el pueblo, sí, pero ese rey tiene una familia. Ocurre muchas veces. Ese rey tiene unos compadres, unos amigos. Estos van a abusar del poder del rey. Entonces se produce el descontento universal. Y el rey se convierte en tirano. De monarca pasa a ser un tirano. Entonces en la sociedad los más esclarecidos, ¿no? Los magistrados, el vicepresidente, la fiscal, los políticos, se reúnen y dicen a este tirano hay que echarlo. Y la fuerza de esa aristocracia aleja al tirano. Y comienza el gobierno de la aristocracia altruista que gobierna para todos. Pero que inevitablemente tienen amigos, tienen hermanos, tienen correligionarios y compañeros, tienen cercanos. Se va pervirtiendo.
y termina siendo una oligarquía. Y en ese momento, ante el descontento universal, ¿cómo sacan a esta oligarquía que sacó al tirano? Entonces hay un movimiento popular ahí sí. De todas partes hay una queja general. Sacan a la oligarquía y proclaman el gobierno del pueblo directamente. Pero el gobierno del pueblo inevitablemente es un desorden completo, siempre, cuando es directo. Y de este desorden dramático, todos buscan una persona que nos salve de esto, y viene nuevamente un rey bondadoso que va a gobernar para todos, que necesariamente se transformará en tirano, será echado por una aristocracia que devendrá en oligarquía, que a su turno dejará paso a un movimiento popular que se convertirá en el desorden general y todos clamarán otra vez por un rey bondadoso y sucesivamente. Polibio hizo un análisis de 52 ciudades de Grecia y llegó a esa conclusión. Los sistemas políticos tienen dentro de sí mismos factores de podredumbre, factores de agotamiento. Nosotros podemos ver que en la Revolución Francesa estaba cercano el momento al agotamiento del concepto monárquico divino y que la realidad obligó a la división, a la dispersión, y que en la Revolución Francesa se cumple exactamente lo que Polibio dijo 2000 años antes, en el 212 antes de Cristo, con su Historia Universal de las 52 ciudades de Grecia, ¿no? Todo se va corrompiendo. La revolución liberal sacó a la monarquía divina. Fue sustituida por el extremismo que a su turno fue sustituido por el desorden universal y terminamos llamando a Napoleón. Y aquí terminamos llamando a Bolívar. Y Bolívar vino con las ideas de Napoleón. Bolívar no vino con la Declaración Universal. Poco encontrarán ustedes eso en sus... Bolívar vino con el orden. Y el propio general San Martín era gente que traía la influencia de la Cuarta Revolución Francesa. Por eso los acusaban de querer ser Napoleones, de querer ser reyes. En el caso de San Martín no era así. Lo demostró. Un día dijo, mire, le regalo el reino. Se fue, ya está. Una gran bofetada a todos los que le hablaban mal. En el caso de Bolívar, bueno, había algo de cierto, ¿no? Si lo dejan llegar hasta la Argentina, integra a Argentina a su presidencia vitalicia, que era el imperio napoleónico. Pues. ¿Qué cosa es eso? El presidente vitalicio designa a su sucesor, designa a los censores, designa a los senadores. Ese es el Inca de Mirabeau que designa al consejo de caciques, etcétera, etcétera. Pero es la revolución, porque ellos respetan la propiedad, traen códigos romanistas como lo hizo Napoleón, que es otra de sus enormes influencias posrevolucionarias, pero traen esa versión del orden por sobre la muchedumbre desordenada. Ese es Polibio, al que hay que recordar siempre, cuando vean ustedes a los políticos declarando Polibio, ya está en etapa de podredumbre la cosa, Polibio. Pero para bien, porque ahí mismo viene la solución y después de esa solución también va a degenerarse. Otro tema importantísimo, y ese es el tema de mi tesis doctoral con el profesor Manuel Fraga Iribarne en Madrid. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es bellísima y adecuada a Francia. ¿Por qué en Francia el individualismo, el atomismo individualista tenía una larga historia? Oiga, el atomismo individualista europeo es una obra hercúlea y gigantesca. Encontrar y descubrir de nuevo al individuo, eso que parece una tontería, es obra de siglos en Europa. ¿Por qué? Porque a lo largo de siglos solo existían castas, o como dicen en alemán, Stände, estamentos. Ya decía Aristóteles, servia natura, nació siervo por naturaleza, por más que tenga plata, es un siervo.
Algunos aplican eso en el Perú y no quieren reconocer la igualdad de las razas todavía, eso está mal. Pero usted es caballero, se dedica a la guerra, usted no puede trabajar. Usted no puede trabajar. Usted, en cambio, es un trabajador de la gleba. Usted no puede cambiar. Yo era trabajador ayer, soy caballero ahora. Eso no existe. Usted como individuo no puede pasarse de un lado al otro. Nació dentro de un conjunto que lo determina para siempre. Esas son las castas, los estamentos. Hasta que de pronto, y el estamento religioso, que es el que nos comunica a todos con Dios. Porque el privilegio de los sacerdotes es ser los únicos que pueden leer la Biblia en latín. Usted, la fiscal que es devota, no podría leer la Biblia en 1400. Si la cogen leyendo la Biblia, la queman. Mujer, y encima leyendo la Biblia directamente, no puede ser, bruja. La acusarían. O cualquiera, para que no digan eso, brujo también, ¿no? También podrían acusar de brujo a nuestro candidato. Pero entonces, aplaudan pues, si no, ¿cómo? Entonces, ¿qué hizo Lutero de pronto? Lutero es el monstruo en cuyo capítulo estamos viviendo y no nos damos cuenta. Lutero dijo de pronto, oiga, un momento, derecho a leer la Biblia lo tienen todos los seres humanos porque son criaturas de Dios todos. Este es el gran cardenal de Lima, sí, cardenal, pero es igual que yo. Se ríe porque es de la católica, el señor Sivina. Pero entonces, todos tenemos derecho a leer la Biblia por igual. ¿Y qué hizo? Como Gutenberg había inventado 60 años antes este extraordinario aparato, la imprenta, publicó en 5 idiomas la Biblia por millones de ejemplares. El Vaticano lo quiso sancionar, agarró la carta del Papa, la bula, la quemó ahí en la puerta de la iglesia. Acabó el Papa, aquí no manda el Papa, manda todos los lectores de la Biblia. ¿Qué hizo? Liberó a la humanidad, liberó la conciencia humana y creó el individualismo. De allí lo que estudiamos en nuestros colegios, Locke, Hobbes y Erasmo de Rotterdam, todos esos son subsecuencias al gran Martín Lutero. Ese es grande, revolucionario, extraordinario. Entonces, Martín Lutero echó las bases del atomismo individualista y la revolución consagró el individualismo, el individuo. Pero aquí, ¿cómo es individuo? Si aquí hay 19 razas. Aquí por 3 siglos hemos vivido. Ese es español que ha venido de España, pero es español noble, el otro es español comerciante, o sea, está debajo. Yo soy hijo de españoles, pero nací aquí, estoy debajo porque nací aquí. Este otro es mezclado con una cacica, entonces es mestizo, está abajo mío. Y debajo de él hay un sambo, que mezcla un blanco con un negro, está el sambo. El mulato, y el mulato con cholo es sambo. Y el sambo con blanco otra vez, tercerón. Y el tercerón con blanco, cuarterón. Y el cuarterón con blanco, quinterón, y etcétera, etcétera, hasta que llegue el no te entiendo. Es una de las castas. No te entiendo. Yo por ahí voy y de verdad que a veces no los entiendo, ¿no? Un montón de no te entiendos pasan por ahí. Pero lo peor es esto, cada uno tenía un color que vestir. Ah, no es así, pues. Así como los judíos no los dejaban montar caballo, tampoco el negro podía usar armas. El negro no podía usar ciertos colores, los zambos tampoco. Entonces habían juicios acá, bueno, lo que era como acá, ¿no? Decláreme que yo, mire, soy zambo, pero soy zambo tirando para mestizo. Entonces ahí le dan su resolución, su cautelar, reconózcasele como mestizo para que pueda usar color amarillo. No, el amarillo era el color de las prostitutas en la colonia. Ojo, esa corbatita no está bien. Vitocho, Víctor Andrés, no está bien eso. Entonces, no, pero eso no es por eso, es porque una persona política a la que él quiere muchísimo y de la que sueña ser vicepresidente le ha dado esa corbata seguramente. Bueno, entonces,
Aquí no existía el concepto del individuo, sino el concepto del grupo. Negro, esclavo, español de allá, español de aquí, todos tenían este concepto. Muy bien. Y sin embargo vino la revolución y casi todos comenzaron a repetir al pie de la letra, vive el individuo, pero adentro decían, yo no dejo que mi hija se case con este sambo. Entonces, el contenido de la palabra es totalmente distinto. ¿Recuerda usted todo ese trabajo semiótico, análisis de contenido y todas estas cosas que se hacían antes en lingüística? Muy bien, si usted se pone a analizar, por ejemplo, mi trabajo era el siguiente. Me puse a estudiar, Mariano Moreno era un gran revolucionario, digamos, nuestro Solitario de Sayán, nuestro Sánchez Carrión, es en Argentina Mariano Moreno, un liberal puro, un teórico que oportunamente murió envenenado en un barco. Entonces salieron de él. Y este era el más agitador del Evangelio, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero yo me puse a ver, ¿y este hombre qué estudió? Y entonces tuve en mis manos los cursos que él había seguido en la Universidad de Charcas, en Chuquisaca, y los cursos que había seguido en el seminario, donde estudió en Córdoba, y en el seminario de Chuquisaca y después en la Universidad de Chuquisaca. Y me encontré que él era formado, no en Rousseau, no en Voltaire, los individualistas, sino que lo que allí se enseñaba era otra cosa. Felipe II tuvo una audacia enorme, cerró España con los Pirineos, creó la Inquisición y declaró que allí no entraba la reforma. Es verdad, aquí no entra la reforma protestante y todo eso, quemamos al que venga con eso. Y Felipe II y todos los que vinieron después prohibieron en España con más fuerza que aquí que se estuvieran leyendo el catecismo o el diccionario filosófico de Voltaire, todas esas cosas, prohibido. ¿Qué se enseñaba? Se enseñaba Francisco de Vitoria, a ver, profesor Ugarte, Francisco de Vitoria, Hevia y Bolaños, Santa María de Paredes, los grandes de la alta escolástica, es lo que se enseñaba en lo que sería secundaria y universidad. Entonces, estos que justificaban las castas y la separación de grupos humanos, no de individuos, sino de grupos, es lo que nosotros teníamos en la cabeza a la hora de leer la Declaración de Derechos, que era de individuos. Por eso es que el análisis de contenido de lo que se decía tiene poco que ver con lo que se hacía, porque teníamos otro trasfondo cultural absolutamente diferente y que le daba pues otra orientación a las mismas palabras. Es como Cristo decía, esto no es nuevo, decía yo no he venido a mover una jota ni una tilde de la vieja ley, vengo a poner vino nuevo en odres viejos. O sea, le doy contenido a la misma palabra. En este caso nosotros le damos contenido viejo al odre nuevo. Al revés, pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de... Uno lee y dice, oh, qué bien, había leído a Voltaire y había leído la Declaración de Derechos. Nada que ver. Está hablando de otras cosas y por eso la sociedad de castas se mantuvo en nuestro país y en toda América, todo el siglo XIX, bien entrado el siglo XX y me parece que en algunos casos ha llegado al siglo XXI. La sociedad de castas, la sociedad de diferencias. Cuando vea en algunos periódicos que ponen High Society, que ponen las fiestas de moda, cuando vea a los triunfadores del pueblo de apellidos españoles, populares y andinos en las páginas del prestigio social de las fiestas, ahí diré, estamos dejando atrás la sociedad de las castas, ¿no? Eso pienso, eso lo pienso seriamente y es uno de los obstáculos tremendos que tiene nuestra patria. Finalmente, en la historia que acabo de contar hay siempre una enseñanza que queda. Cada cierto tiempo la humanidad se encandila, o como dicen las señoras, a la humanidad le calientan la cabeza con un país. Por ejemplo, durante largo tiempo las ideas inglesas eran
la ópera magna de la política y la jurisprudencia mundial. Las ideas inglesas en política. Cuando los Estados Unidos se independizaron con las ideas inglesas contra Inglaterra, Estados Unidos, esa sociedad de granjeros ingenuos y buenos, pasó a ser el reino de Juan Jacobo Rousseau para los franceses. Y los dibujaban a Jefferson, a Franklin, a Washington. Eran el ejemplo mundial. Los Estados Unidos independientes, unos granjeros que leían la Biblia, cuáqueros, evangelistas, ¡qué bien! Bueno, fueron las sociedades ideales, Gran Bretaña, Estados Unidos. Cuando, muy influidos por Estados Unidos e Inglaterra, los franceses hicieron esta revolución, se convirtieron ellos en la sociedad ideal del mundo. Y desde aquí, desde España, desde Rusia, todos miraban a Francia como la patria de la libertad. En todo tiempo y en toda época hay una sociedad ideal a la que queremos seguir. Después fue, años después, la Unión Soviética. ¿Cómo no? Arrastró a más de la mitad de la humanidad a creer que lo que se estaba haciendo allí tenía un sentido extraordinario, libertario e histórico. No fue así. Debajo estaba Stalin. Después los Estados Unidos recuperaron espacio y dijeron, eso, somos la sociedad más desarrollada que puede llegar al espacio, que es lo que el ser humano añora, y se volvió la sociedad ideal. De pronto, China pasa a ocupar el rol de la sociedad ideal. Miren cómo crecen, miren cómo eliminan pobreza, miren qué extraordinario. Pero todas las sociedades ideales tienen inmensas contradicciones dentro, que no vemos mientras las idealizamos. Esto es fundamental. Señoras y señores, yo creo que me he alargado mucho en esta exposición, pero quisiera decirles, reiterando lo enunciado, es muy temprano para saber las consecuencias de la revolución, es muy temprano para saber las consecuencias de la independencia de América Latina, pero estoy convencido que el mensaje que dejaron las 4 revoluciones francesas sucesivas es tan abierto, tan amplio y tan humano que perdurará por muchos siglos y seguiremos intentando darles nuevos contenidos porque es un mensaje, yo diré, kantiano, popperiano, abierto al mundo. Los otros son mensajes cerrados que van en contra de la libertad, que es la gran aspiración de la historia. Muchas gracias a todos. Dos. Señoras y señores, seguidamente se procederá a la entrega de un presente a cargo del señor doctor Javier Villastein, presidente del Poder Judicial, al señor doctor Alan García Pérez, en reconocimiento a su destacada conferencia del día de hoy, cuyo tenor dice: Corte Suprema de Justicia de la República, al excelentísimo señor doctor Alan García Pérez, presidente de la República del Perú, en mérito a su participación histórica como expositor en la 3ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República, realizada en el Palacio Nacional de Justicia, Lima, 2 de agosto del 2010. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de todos los presentes, agradecerle su magistral disertación. Ha sido en cantidad y calidad de primer orden. Hemos aprendido bastante y no podía ocurrir otra cosa que palabras venidas del presidente de la República. En esta oportunidad, la Corte Suprema, con su cátedra, ha rescatado a un profesor brillante de la tarea del presidente de la República, y con esta jornada de hoy declaramos iniciado la Semana del Juez en el Perú. Muchas gracias.
Señoras y señores, el acto académico ha concluido y se invita muy cordialmente a los señores asistentes a departir de un brindis